Ethan Cole supo que algo andaba mal en el momento en que las luces dentro de la estación de comercio alienígena se pusieron rojas. Una fuerte alarma resonó en los pasillos metálicos, y los comerciantes, aterrorizados, comenzaron a correr hacia las puertas de emergencia. Ethan había llegado apenas 2 horas antes para reparar el núcleo de energía averiado de la estación. En ese momento, el suelo temblaba bajo sus botas, mientras el humo salía a borbotones de las paredes que lo rodeaban. Una voz fría advirtió que la zona de atraque oriental perdería todo el soporte vital en 6 minutos. Ethan podría haber seguido a la multitud y haber escapado, pero entonces oyó un débil grito detrás de una puerta sellada. Se detuvo, miró la señal de advertencia intermitente y sacó una pesada herramienta de reparación de su cinturón. El jefe de estación le gritó que se marchara porque toda la sección estaba a punto de derrumbarse. Ethan ignoró la advertencia y forzó su herramienta para abrir la cerradura dañada. Tras varios golpes fuertes, la puerta se abrió y una oleada de humo caliente le golpeó la cara. Dentro de la cámara, Ethan encontró un pequeño transporte real aplastado bajo una viga de soporte caída. Su cuerpo plateado estaba roto, y chispas azules saltaban por su superficie agrietada. Entre el humo, vio a una joven alienígena atrapada junto a la nave dañada. Tenía la piel tersa de color violeta intenso, el pelo largo de color blanco plateado y unos ojos verdes brillantes llenos de dolor. Su armadura real de color plata oscura estaba dañada, pero la pequeña corona que llevaba en la cabeza aún brillaba. Un grueso collar de metal rodeaba su cuello, y sus símbolos parpadeaban en rojo brillante. Cada vez que el collar emitía un sonido agudo, la mujer tenía dificultades para respirar. Ethan se dejó caer a su lado y examinó rápidamente el dispositivo con su escáner. No podía entender las palabras extrañas, pero el aumento del nivel de energía era evidente. El collar le estaba quemando la piel lentamente y la mataría en menos de 1 minuto. «Quédate quieta», dijo Ethan mientras extendía la mano hacia el candado de metal que tenía debajo de la barbilla. La mujer alienígena le agarró la muñeca con sorprendente fuerza y lo miró fijamente a los ojos. «Humano», susurró con gran dificultad. «No debes quitarte el collar real». Ethan miró las marcas rojas que se extendían por su cuello y luego el cronómetro que caía. «Si lo dejo ahí, morirás», respondió. «Así que dame una idea mejor». El miedo apareció en sus ojos, pero era diferente del miedo a la muerte. Intentó explicar algo sobre la ley antigua, los testigos y un vínculo sagrado. Antes de que pudiera terminar, otra explosión sacudió el vehículo de transporte y arrojó metal en llamas por el suelo. El cuello de la camisa se apretó, y el cuerpo de la mujer se debilitó mientras perdía el aliento. Ethan solo tuvo unos segundos para elegir entre respetar su advertencia y salvarle la vida. Deslizó una pequeña cuchilla bajo el cuello y activó su filo de energía azul. El metal real resistió la hoja como si hubiera sido forjado para sobrevivir a una guerra. Ethan aumentó la potencia, incluso cuando la herramienta se calentó lo suficiente como para quemarle el guante. «Perdóname», dijo, sujetándole la cabeza con cuidado. «Podrás odiarme después de sobrevivir». Con un último tirón el antiguo candado se rompió y el collar cayó en sus manos. En ese preciso instante, todas las alarmas dentro de la cámara se silenciaron repentinamente. Los símbolos rojos del collar roto se transformaron en una suave luz dorada. Una onda de energía de baja frecuencia se desplazó por la habitación y atravesó las paredes. La mujer alienígena respiró hondo, pero no parecía aliviada. En cambio, miró fijamente a Ethan como si hubiera hecho algo imposible y aterrador. Se oyeron pasos pesados desde la puerta abierta, y 12 guardias reales entraron con armas relucientes. Ethan se puso de pie lentamente y alzó la mano vacía, esperando que lo arrestaran. Pero los guardias miraron el cuello roto e inmediatamente bajaron la cabeza. 2 comerciantes alienígenas que se encontraban fuera de la cámara también se arrodillaron. Incluso el oficial de la estación palideció al ver a Ethan sosteniendo el objeto real. Una voz ancestral habló repentinamente desde unos altavoces ocultos en el interior del vehículo de transporte dañado.
collar real retirado por mano voluntaria, vínculo sagrado, presenciado y aceptado. Ethan miró a su alrededor confundido, porque no entendió el anuncio. La mujer alienígena se tocó el cuello herido y lentamente se puso de pie. En su rostro se reflejaba la ira, pero debajo de ella, Ethan pudo ver conmoción y miedo. Se acercó, lo agarró por la parte delantera de su chaqueta polvorienta y lo atrajo hacia ella. ¿Comprendes lo que has hecho?, preguntó con voz baja pero amenazante. Ethan miró el collar que tenía en la mano, y luego volvió a mirar sus brillantes ojos verdes. «Impidí que esa cosa te matara», respondió. «Eso es todo lo que hice». Los guardias intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a hablar. «No», dijo la mujer, «hiciste mucho más que salvarme la vida». Reveló que era la princesa Lyra, la única heredera al trono de Valeria. Según su ley real más antigua, solo un compañero de vida elegido podía quitarle el collar. Debido a que ella permitió que Ethan lo rompiera delante de testigos, el vínculo sagrado ahora estaba activo. El rostro de Ethan se quedó inmóvil mientras Lyra susurraba: «Humano, me has convertido en tu futura esposa». Antes de que Ethan pudiera responder, el comandante Varek entró en la cámara con su arma desenfundada. Su armadura oscura lucía el símbolo de la Guardia Real, y la furia ardía en sus ojos. Ordenó a sus soldados que rodearan a Ethan y le quitaran el collar roto de las manos. Varek anunció entonces que el humano debía completar el ritual matrimonial antes del amanecer. Si se niega, dijo el comandante con frialdad, será ejecutado por insultar al linaje real. El atacante oculto se abalanzó sobre Ethan y apuntó la hoja brillante a su pecho. Ethan se hizo a un lado, agarró el brazo del atacante y lo empujó contra la pared de metal. El desconocido vestía una armadura de la Guardia Real, pero Ethan notó que el uniforme no le quedaba bien. En lugar de luchar como un soldado entrenado, el atacante se movía como un asesino profesional. Ethan agarró la pata rota de una silla y bloqueó el segundo golpe justo a tiempo. El asesino activó un pequeño artefacto explosivo y lo arrojó cerca de la puerta cerrada con llave. Ethan pateó el dispositivo que estaba debajo de la cama, justo antes de que liberara una potente onda de energía. La explosión sacudió la habitación, abrió la puerta y arrojó a ambos hombres al suelo. Antes de que el atacante pudiera ponerse de pie, Ethan le arrebató el arma y lo atrapó debajo de la silla. Sin embargo, una cápsula oculta dentro de la máscara del asesino liberó veneno y lo mató al instante. La princesa Lyra y el comandante Varek llegaron acompañados de varios guardias reales. Varek vio al atacante muerto e inmediatamente acusó a Ethan de haber matado a un soldado del palacio. Ethan retiró el símbolo falso de la armadura del hombre y dejó al descubierto el metal barato que había debajo. Lyra le ordenó a Varek que dejara de hacer acusaciones y comenzara a buscar la verdad. Su defensa pública de Ethan sorprendió a los guardias e hizo que la ira de Varek se intensificara aún más. Mira entró poco después en la habitación, herida pero aún sujetando parte del collar roto. Reveló que alguien había modificado el sistema y colocado veneno dentro de la cerradura. El collar había sido diseñado para matar a Lyra antes de que llegara a la estación real. Ethan examinó la pieza de metal y encontró marcas producidas por una herramienta militar avanzada. Solo alguien con acceso al Palacio Real podría haber alterado el objeto sagrado. Lyra se dio cuenta de que Ethan no solo la había salvado, sino que también había frustrado un intento de asesinato. Ella se disculpó por haber creído que él podría haber utilizado el ritual para obtener poder. Ethan dijo que no quería ni su trono ni un matrimonio forzado. Él solo quería descubrir quién intentaba matarla. Su sencilla honestidad hizo que Lyra confiara en él, más que en muchos nobles que había conocido durante años. Esa misma noche, Ethan y Lyra asistieron a una ceremonia pública ante miles de ciudadanos alienígenas. El consejo quería demostrar que la princesa estaba viva y seguía protegida. Cuando Lyra alzó la mano para saludar a la multitud, Ethan notó una extraña luz sobre ella. Un tirador oculto esperaba tras una ventana alta con un rifle de energía.
Ethan empujó a Lyra al suelo justo cuando un rayo brillante atravesó el lugar donde ella había estado parada. La multitud gritaba mientras los guardias reales buscaban al tirador en medio de una completa confusión. Ethan siguió al atacante hasta el interior de una estrecha torre utilizando únicamente un cable de reparación. Tras una dura lucha, envolvió el cable alrededor del arma del asesino y lo derribó. El asesino herido se rió cuando Ethan le exigió que revelara el nombre de la persona responsable de los ataques. «El trono debe permanecer en manos de sangre pura», susurró antes de cerrar los ojos para siempre. El comandante Varek entró en la torre y encontró a Ethan de pie junto al asesino muerto. Lord Kyle apareció detrás de él y mostró grabaciones falsas del sistema de seguridad del palacio. Las grabaciones mostraban a Ethan dando órdenes en secreto a ambos atacantes, aunque las imágenes no eran nítidas. Kyle declaró que el humano había creado los ataques para hacerse pasar por el heroico protector de Lyra. Varek alzó su arma cuando el consejo ordenó el arresto inmediato de Ethan por conspiración real. Ethan se encontraba dentro de la corte real con cadenas de energía atadas a sus muñecas. Cientos de nobles extranjeros lo observaban desde los altos asientos plateados que rodeaban la cámara. Lord Kyle mostró al consejo grabaciones falsas de Ethan, hablando con los dos asesinos. Los rostros no se distinguían con claridad, pero la voz en la grabación sonaba exactamente igual a la de Ethan. Kyle exigió su ejecución antes del amanecer para proteger a la princesa Lyra y el trono real. Ethan estudió la grabación y notó un pequeño error oculto entre las pruebas falsas. El hombre de la imagen utilizó su herramienta de reparación con la mano izquierda. Ethan siempre había trabajado con la mano derecha, debido a una antigua lesión. Mostró la cicatriz que tenía en la palma de la mano izquierda, pero Kyle lo consideró una excusa poco convincente. La mayoría de los miembros del consejo estaban demasiado asustados como para hablar en contra del poderoso señor alienígena. El consejo ordenó a Lyra que rechazara el vínculo matrimonial y aprobara la muerte de Ethan. En lugar de eso, cruzó la cámara y se detuvo junto al humano encadenado. Les recordó que Ethan le había salvado la vida 2 veces sin pedir nada a cambio. Si este hombre quería matarme, solo tenía que dejar el collar intacto, dijo. Su valiente decisión provocó acaloradas discusiones que se extendieron por toda la corte real. Ethan alzó sus manos encadenadas y exigió la antigua prueba del vínculo. La cámara quedó en silencio, porque ningún forastero la había solicitado en 800 años. El juicio pondría a prueba su valentía, su lealtad y la verdadera razón por la que salvó a Lyra. Si la máquina lo aceptaba, el consejo ya no podría llamarlo criminal. Si fracasaba, la propia máquina lo mataría bajo el palacio. El comandante Varek condujo a Ethan a una oscura cámara subterránea repleta de máquinas antiguas. Antes de que la pesada puerta se cerrara tras él, a Ethan no le dieron ni armas, ni mapas, ni explicaciones. Guardianes de metal surgieron del suelo y lo atacaron con cuchillas llameantes. En lugar de combatirlos directamente, Ethan estudió sus movimientos y dañó sus líneas eléctricas. En cuestión de minutos, la habilidad humana derrotó a las máquinas que los guerreros alienígenas habían temido durante siglos. La cámara creó entonces la ilusión de que Lyra estaba de pie frente a una puerta de escape oculta. Le dijo a Ethan que lo había utilizado y que nunca lo había querido como pareja. Una voz le prometió a Ethan la libertad si la dejaba atrás y cruzaba la puerta. Ethan sabía que aquellas palabras podrían ser ciertas, pero aún así se negaba a abandonarla. Dijo que salvar una vida no crea una deuda que deba ser saldada. La ilusión se desvaneció y Ethan escuchó un grito real proveniente de debajo de una plataforma rota. Un joven guardia alienígena había caído en la máquina mientras preparaba el juicio. La última puerta se abrió, pero Ethan le dio la espalda y trepó hacia el guardia herido. Arriesgó su propia vida para apartar al desconocido de los engranajes metálicos giratorios. La antigua máquina se detuvo y llenó la cámara con una potente luz dorada. Una voz olvidada anunció que el corazón de Ethan había demostrado ser digno del vínculo real. Las cadenas de energía se abrieron y aparecieron antiguos símbolos en las paredes subterráneas.
Por primera vez en miles de años, una enorme red de defensa comenzó a activarse. Sin embargo, la luz dorada se tornó roja repentinamente cuando unas explosiones sacudieron el palacio que se encontraba arriba. Mediante el sistema de alerta, la voz de Lord Kyle anunció que el trono real ahora le pertenecía. El suelo se agrietó bajo los pies de Ethan cuando otra explosión sacudió el palacio que se encontraba sobre él. Las luces rojas de advertencia revelaron la existencia de antiguos túneles que se alejaban de la sala del juicio. Ayudó al guardia herido a ponerse de pie y le pasó el brazo por el hombro al joven extraterrestre. El antiguo sistema advertía que soldados armados habían tomado el control de todas las puertas reales. Ethan comprendió que Kyle había puesto en marcha su plan antes de que el consejo pudiera anunciar el resultado del juicio. Cuando Ethan llegó a los pasillos superiores, encontró a Lyra luchando sola contra 2 soldados rebeldes. Se movía con rapidez y destreza, pero una herida en el brazo la estaba ralentizando. Ethan arrojó una pieza de máquina rota al otro lado del pasillo y apartó un arma de un golpe. Juntos, derrotaron a los soldados antes de escapar por un antiguo pasadizo de servicio. Lyra miró las cadenas abiertas de Ethan y supo que la antigua prueba lo había aceptado. Mira pronto se unió a ellos y explicó que él había arrestado a todo el Consejo Real. Sus barcos habían rodeado la capital, mientras que sus soldados controlaban el sistema de comunicaciones públicas. Kyle les dijo a los ciudadanos que Ethan había asesinado a Lyra y atacado el palacio. Planeaba proclamarse rey antes de que nadie supiera que la princesa seguía viva. El comandante Varek había desaparecido, lo que hacía imposible saber de qué lado se había puesto. Lyra finalmente comprendió por qué Kyle había modificado el sistema del collar e intentado matarla. Él preveía que su muerte dejaría al trono sin un heredero legítimo. Si sobrevivía aunque estuviera débil, él planeaba obligarla a casarse con él. El ritual accidental de Ethan había arruinado ambos planes, y lo había convertido en el mayor problema de Kyle. Lyra admitió en voz baja que el humano le había dado a elegir sin siquiera saberlo. Avanzaron por la parte baja de la ciudad, donde los soldados de Kyle atacaban a civiles aterrorizados. Lyra quería correr hacia el trono, pero Ethan se detuvo para ayudar a las familias atrapadas. Reparó la puerta dañada de un refugio y puso a salvo a un niño extranjero herido. Varios ciudadanos reconocieron a su princesa y comenzaron a difundir la verdad a través de dispositivos de comunicación secretos. Lyra vio que Ethan protegía a la gente común con el mismo valor que le había demostrado a ella. Dentro de una sala de control abandonada, Lyra preguntó por qué Ethan seguía arriesgando su vida. Ella le recordó que él nunca había aceptado su extraño vínculo matrimonial. Ethan respondió que jamás permitiría que una ley antigua la obligara a casarse con él. Si ella quería ser libre después de la batalla, él mismo la ayudaría a romper el vínculo. Lyra guardó silencio porque ningún noble de la realeza le había ofrecido jamás una opción tan honesta. Le contó a Ethan que toda su vida había estado regida por leyes y promesas políticas. Su padre había elegido su educación, sus guardias e incluso los nobles con los que podía relacionarse. El incidente del collar roto fue el primer suceso que nadie había planeado para ella. Todavía no sabía si Ethan era su futuro, pero no quería que se fuera. Su momento de tranquilidad terminó cuando los pasos del enemigo resonaron en el túnel de servicio que tenían detrás. Ethan, Lyra y Mira escaparon a la antigua cámara de defensa, situada bajo la torre real. Una sombra se movió junto a la máquina central antes de que la puerta de la cámara se cerrara tras ellos. El comandante Varek entró en la luz dorada con varios guardias armados a sus espaldas. Apuntó con su arma directamente a Ethan, mientras Lyra se colocaba protectoramente delante del humano. La mirada de Varek se endureció al decir: «Nunca debiste haber tocado ese collar». El comandante Varek mantuvo su arma apuntando a Ethan mientras la cámara de defensa temblaba a su alrededor. Lyra le ordenó que la bajara, pero el comandante se negó a moverse. Entonces los soldados de Kyle irrumpieron por la puerta exterior y se precipitaron a la antigua sala.
Varek giró repentinamente su arma y disparó contra los rebeldes en lugar de contra Ethan. Sus leales guardias se unieron a él, obligando a los soldados de Kael a retroceder hacia el túnel. Varek explicó que solo había fingido odiar a Ethan y apoyar a Lord Kael. Durante meses, había investigado en secreto la desaparición de armas y las extrañas órdenes del palacio. Sabía que alguien cercano al trono planeaba asesinar a la princesa Lyra. Sin embargo, jamás esperó que un ingeniero humano desconocido destruyera el plan en una sola noche. Varek miró a Ethan y admitió que quitarle el collar había mantenido a Lyra con vida. Una imagen gigante del señor Kael apareció sobre la antigua mesa de control. Permaneció a bordo de su nave de mando, mientras cientos de naves de guerra rodeaban el planeta. Kael exigió que Lyra se rindiera y rompiera su vínculo con el humano. Si ella se negaba, él destruiría parte de la capital cada 10 minutos. Para demostrar su amenaza, uno de sus barcos disparó contra una torre vacía cerca del palacio. El antiguo sistema de defensa solo se abrió cuando Ethan y Lyra tocaron juntos su núcleo central. Una energía dorada los envolvió y conectó sus mentes sin previo aviso. Ethan veía a Lyra como una niña solitaria que comía banquetes reales en un salón vacío. Lyra vio cómo Ethan perdía a su familia mientras ayudaba a los civiles a escapar de una colonia humana en llamas. Por primera vez, comprendieron el dolor que se escondía tras la fortaleza del otro. El sistema les exigía que compartieran un propósito común antes de obedecer sus órdenes. Lyra quería proteger a su pueblo, mientras que Ethan quería detener la guerra sin causar muertes masivas. Sus pensamientos se unieron, y un escudo dorado se alzó sobre toda la capital. El siguiente ataque de Kael impactó contra el escudo y explotó inofensivamente por encima de las torres reales. Millones de ciudadanos alzaron la vista y se dieron cuenta de que su princesa seguía luchando por ellos. Sin embargo, el núcleo antiguo comenzó a perder potencia al cabo de tan solo unos minutos. Mira descubrió que el sistema de defensa había sido construido para una guerra mucho menor. Podía proteger la ciudad, pero no podía derrotar a cientos de barcos modernos. Ethan conectó su dispositivo de reparación a una vieja línea de comunicación oculta bajo los controles. Envió una señal de emergencia humana codificada más allá de las fronteras del sistema alienígena. Kael ordenó a su flota que concentrara todas sus armas en el debilitado escudo dorado. Varek advirtió que a la capital le quedaban menos de 6 minutos antes de la destrucción total. Lyra le preguntó a Ethan si la humanidad respondería a una señal enviada por un ingeniero. Ethan dijo que los humanos a menudo discutían entre sí, pero que nunca ignoraban una llamada de auxilio. Aún así, no tenía ni idea de si alguna nave humana estaba lo suficientemente cerca como para oírle. El escudo dorado comenzó a resquebrajarse mientras la flota de Kael preparaba su ataque final. Entonces, cientos de pequeños objetos aparecieron en el borde del sistema estelar. Kael se rió cuando sus escáneres los identificaron como naves de carga humanas comunes y corrientes. Sin previo aviso, los objetos dejaron de emitir señales falsas y revelaron poderosas armas ocultas. El mayor buque de guerra humano envió un mensaje a través de todos los canales. Aléjense de nuestro ingeniero. La llegada de la flota humana silenció a todas las naves alienígenas que rodeaban el planeta. Los oficiales de Kael observaron con temor cómo aparecían más acorazados detrás del primer grupo. Los barcos que habían confundido con buques de carga transportaban armas que escapaban a su comprensión. Sin embargo, el comandante humano no abrió fuego ni amenazó a las tripulaciones alienígenas inocentes. Le dio a Kael una oportunidad para bajar las armas y rendirse pacíficamente. Kael rechazó la advertencia y ordenó a toda su flota que atacara la capital. Cientos de rayos de energía se dirigieron simultáneamente hacia el débil escudo dorado. Los acorazados humanos recorrieron la distancia antes de que el primer rayo pudiera alcanzar la ciudad. Sus campos defensivos bloquearon el ataque, mientras que los disparos precisos inutilizaron los sistemas de armas de Kael. En menos de 4 minutos,
su poderosa flota se convirtió en silencioso metal sobre el planeta. Ethan, Lyra, Varek y Mira salieron de la cámara de defensa y entraron en la torre real. Los soldados que le quedaban a Kael habían llenado la sala del trono de armas y artefactos explosivos. Varek y sus guardias lucharon contra ellos, mientras Ethan protegía a Lyra del metal que caía. Kael esperaba junto al trono, vistiendo una pesada armadura alimentada por energía real robada. Culpó a Ethan de haber destruido un plan que había preparado durante muchos años. Kael atacó a Ethan con una larga espada de energía que cortó el suelo de piedra. Ethan no tenía espada, pero usó su herramienta de reparación para dañar las articulaciones de la armadura de Kael. Lyra se unió a la pelea y bloqueó a Kael cuando éste intentó golpear a Ethan por la espalda. Trabajando en equipo, lograron acorralar al noble entre el trono y una viga de soporte rota. Ethan extrajo el núcleo de energía de la armadura de Kael, dejándolo indefenso en el suelo. Kael exigió la muerte de un guerrero, pero Ethan se negó a matar a un enemigo desarmado. Dijo que la verdadera fuerza no se demuestra destruyendo a alguien que ya no puede luchar. Lyra ordenó a Varek que arrestara a Kael y dejara que el pueblo juzgara sus crímenes. Los concejales supervivientes fueron liberados y las puertas de la capital se abrieron de nuevo. Esa noche, por primera vez, los ciudadanos vieron la luz del sol sobre la ciudad real. Varios días después, el consejo se reunió para la ceremonia nupcial final de Ethan y Lyra. El collar real reparado descansaba sobre una mesa dorada entre ellos. La antigua ley exigía que Ethan se la pusiera alrededor del cuello a Lyra y reclamara su vínculo. En lugar de eso, levantó el cuello de la camisa y se lo ofreció de vuelta sin tocarla. Le dijo al consejo que ni la tradición ni la gratitud debían decidir su futuro. Ethan liberó públicamente a Lyra de todas las promesas que había hecho al salvarle la vida. Dijo que seguiría siendo su amigo aunque ella nunca lo eligiera a él. La cámara real quedó en silencio cuando Lyra recogió el antiguo collar. Observó el objeto que había controlado las decisiones de su familia durante siglos. Luego lo rompió contra la mesa y dejó que los pedazos cayeran. Lyra se acercó a Ethan y le tomó las manos frente a la galaxia que los observaba. Dijo que su primer vínculo se había forjado a raíz del peligro, la confusión y una ley ancestral. Pero el nuevo vínculo se forjaría sobre la confianza, la libertad y su propia elección. Le pidió a Ethan que se pusiera a su lado como compañero en igualdad de condiciones y futuro esposo. Con una cálida sonrisa, Ethan aceptó su decisión sin que ninguna ley obligara a ninguno de los dos. Su unión creó una alianza duradera entre la humanidad y el pueblo de Lyra. Varek se convirtió en el protector del nuevo consejo, mientras que Mira reconstruyó las leyes reales. El collar roto fue colocado en un museo como símbolo de libertad y cambio. La galaxia recordaba cómo un ingeniero humano había contraído matrimonio con la realeza por accidente. Pero Lyra recordaba algo aún más importante. Él le había salvado la vida, y luego le había devuelto la libertad.